Al siglo XIII, en Europa, al esfuerzo del papado, en principio por avanzar sobre las tierras del papado y de la cristiandad, sobre tierras de infieles, tierras que tienen los musulmanes, el Santo Sepulcro y demás. Un proyecto que hasta cierto punto pues fue frustráneo, no alcanzó el éxito, y que hizo finalmente que el pontificado entonces dirigiera su mirada hacia otras regiones, Asia Central y el extremo oriental, ¿no? Y para la extensión de la cristiandad a estos territorios, muy útiles fueron corporaciones que surgieron en el siglo XIII. Me refiero a la franciscana y a la dominica, ¿no? Y fueron auxiliares del pontificado en la expansión de la fe cristiana a estos territorios, ¿no? La orden dominica, que surge en principio como una corporación religiosa dedicada a combatir la herejía, la desviación. Y los franciscanos, que tienen otra vocación, ¿no? La vocación penitencial, la vocación de la humildad de los primeros cristianos, pero que también colaboran en la difusión del Evangelio. Así que en el momento en el que surge América, franciscanos y dominicos, o sea, tienen ya bastante práctica en el trato con otras poblaciones. Aparece América, y la vocación del pontificado es también extender el Evangelio a estas nuevas regiones. Ocurre con todo que el Papa no puede hacerse cargo ni del financiamiento de la empresa ni de otras muchas cosas que requerirían infraestructura, y por tanto establece acuerdos con la Corona de Castilla, que finalmente fue la que promovió estas exploraciones, la Colombina y otras. Llegan a un acuerdo en el sentido de quién se va a hacer cargo de la conversión, y la corona asume el compromiso, ¿no? Son los reyes católicos quienes empiezan a firmar ciertos convenios que después van a desembocar en lo que conocemos como regio patronato, y no es más que un acuerdo entre el pontífice y la corona castellana para proceder a la conversión de estos pueblos gentiles que no han escuchado el Evangelio, y que le da ciertas facultades a la corona castellana, la primera de las cuales es la designación de obispos o prelados para la organización de esta nueva iglesia. La segunda de las cuales es el cobro del diezmo o impuesto eclesiástico, que el pontificado le concede a los reyes castellanos. Esto que pues, nos pueden parecer cosas pues, relativamente importantes, en realidad eran fundamentales. Dota el pontífice de la Corona de Castilla con facultades, casi facultades para constituir iglesia nacional, en el caso de América. No se extiende a Europa, es el caso de América, ¿no? El hecho de nombrar obispos, por ejemplo, que son funcionarios, prácticamente funcionarios supeditados al rey, ¿no? Y que van a hacer cumplir su voluntad. Y después una serie de privilegios que la corona castellana se fue arrogando, o sea, no es que se los hubiera concedido el pontífice, sino que ellos los tomaron, como por ejemplo el pase regio o exequatur, que era la facultad de aprobar cualquier documento expedido por el pontífice para su aplicación en América. Tratase de breves, de bulas, de cualquier otra cosa, ¿sí? O sea, no podía pasar nada a América que no estuviera sancionado por la voluntad del rey. Y todo esto va a permitir la expansión de una serie de instituciones peculiares que no van a ser las que se den concretamente en Europa, pero sí en América, para efectos de la conversión de estos pueblos. Uno de ellos va a ser la introducción del clero regular, en este caso órdenes religiosas mendicantes, como serán franciscanos, dominicos y agustinos, para auxiliar en las tareas evangélicas. A diferencia de la estructura eclesiástica europea ordinaria, que se fundamentaba en el modelo parroquial, que está bajo los obispos y las catedrales, la iglesia en América, denominada iglesia indiana, va a depender en principio de estas corporaciones de regulares. Y en el caso de la Nueva España, fundamentalmente de la orden franciscana, que es la primera que llega, la que se distribuye rápidamente y la que se queda con la parte del león en el reparto de territorios. Franciscanos, los tres primeros que llegan, que son de origen belga, que le piden permiso a Carlos, al emperador Carlos, para pasar, y pues pasan, ¿no? Son los primeros que están aquí. Y la siguiente remesa, que es la más conocida, la de los primeros 12 apóstoles, que llegará en 1524 a las órdenes de Fray Martín de Valencia, y que rápidamente se extenderán por la zona del altiplano, digo, en la medida de lo posible, eran solamente 12 frailes de entrada, después llegarían más, y van a tomar posiciones
en los principales centros de poblamiento prehispánico. Hablo no solamente de la Ciudad de México, estoy hablando de lo que forma Puebla y Tlaxcala, Cholula, Huejotzingo. Se extenderán también a Texcoco, rápidamente bajarán a la zona de Morelos, Cuernavaca, y a los pocos años, en 1525-26, ya están penetrando en el occidente, en la zona de Michoacán. Cuando llegan estos primeros franciscanos, solamente hay un obispado. El obispado que originalmente fue de Tlaxcala, después se extendería a Puebla, que tiene límites imprecisos y que todavía no logra tenerse en pie literalmente como obispado, ¿no? O sea, ante esta incipiente estructura episcopal, son ellos los que van a imponer una primera organización eclesiástica fundamentada en la estructura conventual, que no es la de la parroquia. Y la estructura conventual va a funcionar de una manera distinta a cómo funciona una parroquia ordinaria dependiente del obispo. Porque, bueno, en principio ellos toman las estructuras, digamos, de civilización preexistentes en el centro de México, que es el Altépetl, el pueblo central con una serie de poblados en torno a ello, ¿no? Y esto les va a servir para asentar su organización en torno a una cabecera de doctrina, que será el convento principal, y una serie de pueblos de visita alrededor. Ahora, la organización conventual funciona no nada más como lo hacían las parroquias ordinarias, donde se atendía espiritualmente a los españoles. Una parroquia no supone un centro de enseñanza como tal, la estructura conventual sí. La parroquia simplemente es un centro de administración espiritual, de cura de almas. Esto quiere decir que la feligresía de una parroquia, que está a cargo de un cura párroco que puede pertenecer al clero secular, no es necesario que sea clero regular, simplemente se dedica a la administración sacramental. Confiesa, bautiza, administra la comunión, entierra, etcétera, pero no se hace cargo de la enseñanza de una feligresía que se supone que es cristiana vieja, que conoce su religión y se acabó. ¿Sí? Solamente necesita ser administrada espiritualmente. El convento no. El convento, que será la base de la estructura doctrinal, supone la enseñanza del indígena y el reforzamiento de esa enseñanza en la fe católica. Y no solo eso, hará otro tipo de funciones. Enseñanza, por ejemplo, a los niños de la doctrina y en algunos casos también de primeras letras. Atención hospitalaria, salud física y espiritual de quienes se aproximen allí. La promoción de cultos, de santos patronos, de actos litúrgicos como procesiones, de organización de cofradías, hermandades de seglares en torno a un santo patrono, que puede ser una advocación mariana, puede ser, no sé, alguno de los atributos de la divinidad, la Santísima Trinidad, etc., o un santo, ¿no? De reforzar los lazos de sociabilidad entre la comunidad y los guías espirituales que son los doctrineros. Esa es una diferencia fundamental entre lo que constituye el modelo, en este caso franciscano, y la estructura ordinaria de la Iglesia, cimentada en la construcción de catedrales, en la presencia de un obispo y en un núcleo de parroquias, ¿no? Otra cosa importante. Los franciscanos, prioritariamente, en algo que se extenderá después a dominicos y agustinos, van a insistir en que esta nueva cristiandad que están encontrando, y hablo del mundo indígena, funcione si ha de tener prelados con obispos que aspiren al ideal de la pobreza y que no quieran cobrar nada. Y que, de ser posible, no sean designados, como normalmente se hacía, o sea, a partir de la decisión del monarca, a partir de una terna, sino que intervengan las propias órdenes religiosas en la elección de los obispos, ¿sí? Esto va a ser un punto muy importante para ellos. Punto en el que, obviamente, la corona, no al principio, pero con posterioridad a la celebración del Concilio de Trento, ya no va a coincidir ni le va a interesar que pase semejante cosa, ¿no? O sea, esta primitiva iglesia indiana, pues funciona de manera bastante libre, entre otras razones por privilegios concedidos por Adriano VI a las órdenes religiosas, básicamente a los franciscanos, en un breve que se llama Exponi Nobis y que las órdenes religiosas van a conocer como la omnímoda.
¿Por qué? Porque les concedía facultades amplísimas, amplísimas, que en muchos casos competen a los obispos, salvo la capacidad de ordenación sacerdotal. Por lo demás, ellos podían ejercer como obispos en esta primera etapa, ¿no?, de la ocupación territorial, incluso confirmar. Y a eso se van a pegar las órdenes religiosas para tratar de mantener su modelo semiautónomo, de no obediencia a los prelados, sino solamente a sus ministros generales. Y esto quiere decir, estoy hablando de los de España, ¿no? Posteriormente, sí, claro, prestarán obediencia a sus ministros provinciales una vez que se organizan las provincias novohispanas. Pero todo esto supone que ellos quieran dejar de lado la organización parroquial ordinaria para funcionar con acatamiento nada más a sus propias autoridades. Es decir, no tenemos por qué rendirle cuenta a los señores obispos, ni arzobispos, ni muchísimo menos, ¿no? Así se inicia la Iglesia indiana. Estoy hablando desde el principio, los años 1524, 25, que empiezan a extenderse hasta, digamos, los años 60 del siglo XVI o 70, en el que Felipe II expide la llamada ordenanza de patronazgo, y que serán las primeras tentativas para someter a los regulares al control episcopal. Ajá, empezamos por ahí. Pero digamos, tienen un margen de 40 años para ir coloquialmente por la libre, organizándose más o menos como ellos quieren y según los imperativos de esta iglesia, que tiene que aproximarse al modelo primitivo, al modelo de la pobreza. Y obviamente lo primero que van a decir es, no queremos obispados porque los obispos viven de diezmos y los indígenas no están en condiciones de pagar este impuesto eclesiástico ni de mantener a señores prelados que viven con lujos ni a sus curas. No. ¿Cómo vivimos los franciscanos? Pues de mendicidad, de lo que ellos nos quieran dar. Esa va a ser la diferencia esencial entre el modelo franciscano y el otro modelo de la Iglesia diocesana, que el Concilio de Trento, celebrado entre los años 40 en Europa y los años 60, van a reforzar el papel de la Iglesia diocesana, la Iglesia parroquial. Los obispos como rectores de cualquier proyecto eclesiástico, en contra de lo que había estado ocurriendo en la Iglesia indiana hasta este momento, ¿no? Y a partir de ahí vamos a empezar a tener pugnas entre la corona, los obispos y las órdenes religiosas del otro lado.